Nos encontramos, esto sigue siendo arte en movimiento y más movido que esto. Estamos en arriba de la explanada, arriba de la Feria del Libro, de esta 47ª Feria del Libro, digamos bien así, pero no hablando de libros, sino vamos a hablar de radio, y de radio en escuela. Estamos con Mateo Magnone y con Natalia Marcovecchio, así es, estos dos docentes, maestra sí, y docente de la vida. Bueno. De la vida, póngale. Pero parte de este proyecto, Radios en Escuelas. Muchas gracias por el tiempo de ustedes y por contarnos de qué viene. Estábamos hablando antes de arrancar, hace cuánto que se viene pensando este proyecto y más o menos. Más o menos mucho tiempo, por sentires y por experiencias y gustos por cosas acumuladas. Pero bueno, desde el año pasado que compartimos con Natalia un espacio de taller de radio en ADEMU, en el Sindicato de Maestras de Montevideo, aquí en Montevideo. A partir de ahí empezamos como a construir una idea de escribir un proyecto para que se genere un impulso de radios escolares, o sea, de radios en escuelas o de proyectos de radios en escuelas. Ahí escribimos un proyecto que lo presentamos en el Centro de Formación Permanente de la Dirección de Primaria. Fue aprobado y estamos ahí en este momento desarrollando un plan piloto en 3 escuelas del interior. En eso estamos, en etapa ya de desarrollo. Perfecto, así que ya ¿hace cuánto de este desarrollo? Empezamos en julio-agosto. Por ahí. Julio-agosto, o sea, desembarcando en las escuelas. Sí. Pero también el proyecto tuvo una búsqueda de antecedentes, porque esto que estamos haciendo no es una cosa que nace con radios escolares, con este proyecto que estamos armando nosotros ahora, sino que de alguna manera buscamos investigar y sistematizar un poco y rastrear qué otras experiencias anteriores han habido en radios, no solamente en las escuelas, sino en espacios educativos diversos. Correcto. Y lo que nos permitió este proyecto, al presentarlo en el ámbito de formación permanente de la ANEP, fue empezar a trabajar directamente en escuelas. El plan piloto lo que tuvo y tiene como característica fue que seleccionaron 5 escuelas del interior y arrancamos primero trabajando con las maestras de esas escuelas. Bien. De Canelones, Maldonado, Florida, en principio con esas 3, formando a las maestras escuelas que ya tenían o habían tenido antes proyecto de radio o tenían el interés y las condiciones como para empezar a gestar ese proyecto en sus escuelas, claro, en esos departamentos. En cuanto a condiciones, se necesita espacio, se necesita equipamiento, que imagino que si no lo tienen lo llevan, capacitar a quien va a operar, porque no son ustedes, o sí son ustedes. Bueno, hay ahí un montón de ¿cómo cosas hay ahí. de todo? A ver. En realidad, no sé, por ahora y por lo pronto, no, y hoy en día mucho más, que hace capaz que un tiempo atrás, no se necesita más que el querer tener un espacio radial o dinámicas radiales. Después sí se da que en algunos lugares está la posibilidad, por una cuestión edilicia incluso, de que se arme un estudio de radio, por ejemplo, pero de repente en otras no tanto, y eso no es un impedimento para que el proyecto igual exista, ¿no? Porque vos podés generar dinámicas radiales sin tener un estudio de radio, en definitiva. Sí, es una radio mucho más itinerante incluso dentro de la escuela. O generar una tarde donde donde exista un espacio de radio, por más que no haya un estudio de radio hecho y derecho, ¿no? Claro. Igualmente, por supuesto, intentamos e intentaremos, porque esto está como empezando, que las condiciones técnicas estén para que el trabajo se pueda hacer de la mejor manera, porque además nosotros estamos generando un espacio de formación para las maestras en femenino básicamente, por una cuestión que ya conocemos, sí. Por más que haya excepciones, pero la idea es que esa formación después se desparrame y dialogue con el trabajo con los chiquilines, ¿no? O sea, que no sea una cosa que hagan ellas solas, sino a partir de los deseos de los chiquilines y lo que trabajan diariamente en las escuelas. Pero eso, los espacios pueden ser diversos, porque las formas también de hacer radio pueden ser diversas. Entonces, bueno, a eso nos acomodamos un poco. Sí, claro. A ver, cuando la radio en Uruguay estaba por cumplir los 100 años, nos cayó una pandemia y la radio fue una de las herramientas que utilizaron muchas maestras y que nos sorprendieron a muchos, que vimos luego en informativos centrales, de cómo hacían para llegar a la casa de los estudiantes, de los alumnos, para pasar deberes. Sí, para ahí hay hacer algo tarea. Exacto. en eso que vos decís que
es un mojón que tiene que ver con el plan Ceibal. Claro. O sea, todas las maestras tenemos nuestros dispositivos, todos los niños y niñas tienen sus dispositivos, la conectividad está garantizada, entonces ahí ya tenés de alguna manera, todo el mundo tiene su celular, las condiciones dadas, digamos, para poder empezar a generar, grabarse, filmarse, programas de edición y de audio, entonces como que la pata esa del plan Ceibal tiene mucho que ver también con que esto pase, porque cuando llegamos a una escuela, así no estén dadas esas condiciones técnicas ideales de lo que uno entiende por la radio, en el aula ya tiene cada maestra las condiciones para poder empezar a grabar a sus gurises a partir de los proyectos que se van generando. La formación lo que tiene es eso. Cuando llegamos a las escuelas, la primera fase de la implementación del proyecto tiene mucho que ver con la construcción del programa radial que la escuela quiere o que la escuela piensa. O sea, las características que va a tener el programa de la escuela de Florida no son las mismas que va a tener las de la escuela de Maldonado en Gregorio Aznares, porque tienen ideas, historias, proyectos institucionales, claro. La vida es otra, de la propia vida. Ahora yo estaba viendo hace 2 días de unos chiquilines, también una escuela rural, que diseñaron por Ceibal y por aplicaciones de robótica para detectar al picudo rojo. Claro. Entonces con una pequeña integrado que tienen, que le pusieron una aplicación, entonces ponen esta plaqueta a la palmera, que escucha a la palmera, y pone un corazón si no escucha nada, y una cara triste si escucha que hay un picudo. Claro. Entonces depende, de, como decís tú, de las condiciones de cada lugar, lo que se genera. Bueno, y en cuanto a estos programas, a estos talleres, a estos contenidos que generan los chiquilines junto a las maestras, ¿qué han logrado? ¿Cuáles son los intereses? Bueno, en realidad en estas primeras instancias de formación, de las jornadas que hemos tenido con las maestras, empiezan a aparecer muchas cosas en cuanto a partir esencialmente de las cosas que ya vienen trabajando en clase, ¿no? Y de las dinámicas que ya tienen en las escuelas. Y a partir de ahí, bueno, intereses en de repente generar entrevistas con tales personas que tienen que ver con lo que están haciendo, o generar, no sé, un radioteatros a través del trabajo que están haciendo también en el aula. Bueno, no sé, por ejemplo, una cosa que pasó ahora en una de las escuelas en la que trabajamos, en Colonia Nicolich, la radio hay que nombrarla, o sea, hay que poner un nombre, porque aparte de eso ya genera una cosa como de sentido de pertenencia y identidad muy fuerte para los chiquilines. Entonces, en estos días que tenemos que ver cómo les ha ido, iban a generar una suerte como de jornada electoral con cobertura periodística por parte de los niños. ¡Qué bueno! Grabando entrevistas, viendo de repente los festejos, las propuestas que se han generado. Entonces, bueno, cualquier hecho cultural, social, que tenga que ver con la escuela en sí misma, también son escuelas que tienen mucho anclaje territorial, entonces, y que dialogan mucho con su comunidad. Claro. Entonces, ahí se rescata mucha información posible para trabajar. Y bueno, nada, en eso estamos también, como tratar de identificar cuáles son las cosas con mayor interés y después traducirlas en un lenguaje radial. Claro. Lo otro que pensaba, en esto de cómo surgen los contenidos de cada radio escolar, tiene que ver en una primera instancia con algo que en todas las escuelas se identifican, que es la escucha, el habla, qué pasa con nuestros gurises en las escuelas en relación a esto, a la conversación, al hablar, al escuchar, al generar temas de conversación, y eso ha aparecido en todas las escuelas. Cuando llegamos y está esta idea del proyecto de radio escolar, hay algo que todas las maestras pensamos que es la radio, por definición, hablar y escuchar, ¿no? Como un contenido que además que todas las maestras tenemos que planificar y enseñar porque están en los programas. Pero también la radio ahí genera, o sea, con eso como prioridad, hay un montón de contenidos de las ciencias sociales, de la historia, de la geografía, de todas las áreas de conocimiento que tenemos que trabajar, que permiten esto que decía Mateo, de pensarlos como contenido radial. Entonces, el proyecto es situado porque primero pensamos en el proyecto que la escuela tiene, y después cada maestra dice, bueno, yo estoy trabajando en tal temática, o a los gurises les interesó algo que va a pasar en la escuela puntualmente, y ahí buscamos, bueno, de eso que se está trabajando, junto a las docentes y a los gurises, cómo lo hacemos la traducción al claro, ya pasé la época escolar con mis niños hace tiempo, pero cuando a ellos estuvieron, el día a día hacía que se reflejara en el aula. Entonces, cuando ahora hace poquito tuvimos la expedición Sub-200, dije, bueno, esto en las escuelas lo que debe estar generando debe ser algo increíble, poder verlo, vivirlo, disfrutarlo, debe estar, y bueno, imagino que
a través de este proyecto de radio y los distintos contenidos, seguramente también se hayan barajado y también está el tema de, bueno, a ver, hay que producir, vamos a hablar de qué vamos a hablar, cómo decidimos, cómo definimos, cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro, y eso hace que también el grupo humano haga una cohesión importantísima. Cada clase tendrá su proyecto, dentro de cada clase puede haber varios grupos que trabajan en un proyecto independiente. La verdad que la idea está buenísima, para uno que es tipo de radio, sí. Divino. Y es, bueno, el ejemplo que das ha estado presente como en los intereses que emergen y pienso además que, claro, ahí por ejemplo hay una cosa muy asociada a la imagen, porque en realidad lo que se estuvo viendo a través de YouTube fue, bueno, qué pasaba con esa cámara claro. Debajo del agua y que aparecía, pero una cosa de la presencia de la imagen, que eso después se traducía en un montón de cosas. Y en realidad puede ser muy interesante, y es una cosa que también estamos tratando de trabajar, es eso de corrernos un poco de la imagen a veces. Es decir, bueno, ¿qué pasa solamente con la oralidad, claro, y con el hablar y con el escuchar, a la hora, por ejemplo, de describir lo que vieron debajo, lo que vieron allí? Porque eso es una cosa que hoy está de repente un poco más perdida, ¿no? Porque los gurises se asocia casi todo a las cuestiones de la imagen. Sí, a lo visual, y que el audio en ese caso se pierde, el audio descripción se pierde, y que tan importante es para personas, por ejemplo, con baja visión. Claro. Entonces, desarrollar eso de poder, tener esa descripción, el poder de habla es fabuloso. Exacto. Hay algo que nos ha pasado también en todas las escuelas, que es, primero, las maestras muy interesadas en buscar canales medio a contracorriente de lo que pasa fuera de la escuela, ¿no? La escuela como un tiempo lento que permite parar para escucharse y conversar, rescatar la conversación como un espacio privilegiado para esto. Y después, todos los docentes, yo te digo, bueno, ¿cómo hace una profe de educación física para llevar a lo radial lo que ella hace? ¿Cómo hace una profe de artes visuales? Y en realidad nos ha pasado que en todas las escuelas, tanto las maestras de clase como los profesores especiales con roles como esos, las profesoras de inglés, buscando qué contenido generar a partir de lo que tienen que enseñar, que a los gurises los entusiasme a participar desde ese lado en lo radial también. La verdad que buenísimo, aparte despierta que la imaginación trabaje. Y saca del lugar cómodo de te muestro con esta imagen y te describo apenas porque está en la imagen, no es necesario. Pero sí tener la capacidad y la posibilidad de describir a ciencia cierta y con una buena expresión y diciendo bien las cosas como son y contándole al otro que está escuchando y valerse de la palabra y efectos, porque también me imagino que van a tener edición y van a tener efectos sonoros y música y un montón de cosas más que tiene la radio, que por suerte muchos pensaban que se podía perder y no se ha perdido, y al revés, está siendo más revitalizada por estos proyectos, que ahora son 3, dijeron que habían sido 5 escuelas seleccionadas, imagino que se irán sumando más. En el interior, ¿qué pasa con Montevideo? También hay ganas. Bueno, Natalia trabaja en una escuela que es la 109, la Florencio Sánchez, donde aparte hay otra maestra, Silvia Mato, que ella también participa del taller de Radio Nademu y empezaron a desarrollar también un espacio de radio allí, incluso en ese lugar, en esa escuela sí, con un salón, que la idea es transformarlo en un estudio de radio, o sea, está esa posibilidad, y ya hemos hecho algunas dinámicas y trabajos con los chiquilines como en esa línea. El otro día, por ejemplo, fueron a Radio Vilar de Boza a conocer también una radio alternativa posible, ¿no? Porque tampoco es, en realidad, no, todo es comunicación alternativa, en definitiva, o sea, por fuera de la hegemónica. Entonces, bueno, en Montevideo está ese caso, y hay otros proyectos en escuelas y también en otros centros educativos que no son escuelas en Montevideo. La idea entonces es también generar como una especie de red que conecte un poco todos estos proyectos. Bueno, una maravilla. Desde Radio Guaná, que fue donde uno se formó, Radio Guaná, en la calle Guaná, en la Escuela de la UTU de Comunicación, que nuestro eslogan es hasta donde llegue el cable, porque es interna, entonces no tenemos mucha más opción. Está precioso que pueda existir esto. Ahora, los gurises les gusta que los escuchen también. ¿Hay algún lugar donde escucharlos o se va a poder escuchar más adelante? Esa es una de las cosas que trabajamos también mucho en cada escuela. La forma en la que cada escuela elige cómo va a hacer salir y a compartir ese contenido
tiene que ver con el proyecto que se genera en cada lugar. Bien. Porque, por ejemplo, una de las escuelas, cuando surgió su proyecto de radio, lo que hacía era, toda la escuela se detenía para escuchar el programa radial en vivo. Qué lindo. Entonces el programa era, Fonoplatea. se emitía, claro, tipo fonoplatea, Claro. se emitía, era un auxiliar de cocina que tomó esa posta porque a su vez era periodista, es periodista deportivo. Sí. Entonces toda la escuela se acercaba, se generaba el estudio en el comedor y la forma de que el programa salía al aire era en vivo con esa fonoplatea. Entonces, esa es una forma que la escuela, que el programa de esa Piel de escuela gallina, tuvo. Me pusieron la piel de gallina, qué lindo. Y bueno, después hay que ir viendo también, de acuerdo al contenido que se genera, qué es lo que cada escuela necesita y quiere para difundirlo. Claro. Hay posibilidades, hay un montón. Tecnológicamente hoy, y por motivos de conexión, hoy es mucho más fácil de repente generar plataformas o lugares donde disponibilizar todas las cosas que grabás que hace 20 años, 10 Claro, años. sí, sin duda, sin duda. 30 ni te digo, 40, no sé. Entonces, bueno, en realidad incluso pasa a ser un problema a veces todas las posibilidades que tenés, ¿no? Claro. Porque tenés como ¿cuál que es? ¿no? elegir entre ellas, ver cuál es la mejor, cuál es la mejor difusión para que el producto se tenga un alcance enriquecedor. Bueno, estamos también en eso. Bueno, hablando del proyecto en sí, las radios en las escuelas, ¿cómo puede hacer la gente para enterarse más de lo que viene pasando, de lo que va a pasar? ¿Tienen alguna cuenta de Instagram? Tenemos nuestras redes sociales, radiosescolares.uy. Perfecto. En Facebook también es Radios Escolares Bien. del Uruguay. El Así que si hay gente que tenga ganas de decir, bueno, traigan el proyecto, a ver cómo se puede implementar y demás, Sí. se contactan Además con también ustedes por ahí. armamos un grupo con gente de todo el país, porque el proyecto arrancó con un conversatorio, Bien. con gente que venía trabajando en el tema en distintos lugares. Y bueno, y ahí la idea también es seguir compartiendo cosas que van pasando, o sea, los contenidos que se van generando con la gente que se vaya sumando, es por ahí. Total. Bueno. Exactamente. Así que repitamos, Radios- arroba, radiosescolares.uy Ahí y va. Radios Escolares del Uruguay en Facebook. perfecto. Y nuestro mail también es radiosescolares. @gmail.com. Radios Escolares Uruguay. Sí, @gmail.com. Bueno, no hay como perderse. Muchas gracias, chicos. bueno, A vos. Y gracias a vos. nos seguimos escuchando.